Hola personas, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy la Delibet. Bienvenidos nuevamente a su canal, pues ya otro nuevo video y así como vieron por la portada, así es, me subo al tren del mame para hablar de este tema ya que tengo muchas cosas que decir al respecto. Y sí, aquí está mi caracterización sobre este video. Yo quería usar mi máscara de gato, pero no la encontré. No sé en dónde quedó, así que dije, bueno, esto es lo que hay. Hoy me sentiré coneja. Voy a quitar esto porque sí me estorba un poco y no veo. Pero en fin, ahora sí, sin más, comencemos de una vez. Empecemos por lo básico. ¿Qué son los Therians? Porque sí, gente, cómo nos encanta andar modificando términos y cosas que no entendemos y la transgiversamos según a nuestra consideración. ¿Por qué no? Los Therians no son personas que se sienten animales o que no se identifiquen como humanos. De hecho, ellos saben que son humanos, pero experimentan su identidad de una manera simbólica, espiritual y hasta psicológica con un animal no humano. Y sí digo animal no humano porque nosotros también somos animales. Pero esto no es nada nuevo que no haya ya sucedido antes. Desde hace miles de años, los seres humanos han tenido afinidad con los animales o han querido adquirir características de estos mismos. Por ejemplo, los vikingos berserkers. Ellos se ponían pieles de oso o lobo para poder obtener la fuerza, ferocidad y hasta les permitía entrar en trance durante las batallas. También encontramos las culturas totémicas, como lo son los indígenas australianos y los nativos norteamericanos, los cuales creían que los clanes mantenían una relación simbólica, espiritual o ancestral con un animal, planta o fenómeno natural. El tótem no representaba solamente algo decorativo, sino identidad colectiva, linaje espiritual, un marco moral y un sistema de organización social. Otras culturas como las mesoamericanas y las andinas también usaban las pieles de los animales, como lo son los guerreros jaguar. Las usaban para tener un estatus social, considerados los guerreros de élite, y se tiene registro que hasta utilizaban las cabezas de los jaguares para cubrir su rostro, creyendo así que con esto adquirían su fuerza y la vitalidad de este. Otro ejemplo es el chamanismo de las culturas siberianas y el lejano oriente en Rusia. Estos tenían su origen en el animalismo. Usaban también las pieles de osos, lobos para poder entrar en trance y así obtener características de estos animales. Incluso aquí en México tenemos a los ya tan conocidos y míticos, los nahuales, los cuales son esa representación de la dualidad entre humano-animal. En algunos contextos, estos suelen representarse como protectores espirituales desde que nacemos, es decir, ya cuando venimos a este mundo, ya estamos ligados con algún animal no humano que resulta ser nuestro protector, nuestro guía. Mientras que en otras partes estos son considerados, pues, brujos, capaces de utilizar la metamorfosis para fines malintencionados. Así que los nahuales pueden ser percibidos tanto muy buenos como muy malos. Así que los Therians, como ya les había dicho, no es nada que no haya sucedido antes. El problema es que visto desde una contemporaneidad, pues sí, resulta algo completamente descabellado. Un mundo que ha ido cambiando a una velocidad exuberante. Es lógico que se anteponga ante cualquier cambio, ante cualquier otro cambio más. Es como de, ya cambiamos mucho, ya por favor, ya paren. Eso es lo que está pasando mucho en estos días. Tampoco es que los Therians es que hayan surgido apenas ahorita en esta época y a los adolescentes o a los jóvenes le hayan dicho, vamos a sentirnos de esta manera ahora. No, de hecho los primeros casos, por así decirlo, aparecieron en los 90s en los foros de internet. Uno de los más relevantes fue Alt Horror Werewolves. No sé si lo pronuncié bien, sino que lo pronuncié ya. Alt Horror Werewolves. Un grupo público en Usenet, formado en 1992. Era un grupo donde se hablaba de hombres lobo, películas o juegos relacionados a ello. Ahí muchas personas comenzaron a decir que no solamente les gustaban los hombres lobos, sino que se sentían identificados, conectados con ellos. De ahí es que este grupo evoluciona a un grupo más diverso, los tan llamados teriántropos.
En la mitología, el folclore de algunas culturas y la ficción, la teriantropía se refiere al cambio de forma de humano a animal, o el poder identificarse parcial o totalmente como un animal no humano. El crecimiento de este grupo se conecta con otras comunidades, como lo suelen ser los Otherskins, espero haberlo pronunciado bien, que aunque usted no lo crea, surgieron en los años 80. Personas que se identifican de forma parcial o totalmente como no humanas, creyendo que su identidad se liga a factores espirituales, de reencarnación o conexión profunda con criaturas mitológicas o de la fantasía. El auge que se ha tenido del Internet ha permitido que este grupo de personas con experiencias que para muchos resultan ser poco comunes, pues pudieran encontrarse y crear su propia comunidad. Es por eso que hasta hoy se les ha dado ese foco. Gracias a la exposición es que más personas descubren el término y jóvenes que están en busca de su identidad terminan formando parte de estos grupos. Y no necesariamente significa que hoy haya más de estas experiencias nuevas, sino que existe más visibilidad y etiquetado, como también lo ha ocurrido con las neurodivergencias, la identidad de género y las comunidades subculturales. Parece que a la humanidad se le ha olvidado esa conexión ancestral humano-animal que antes se tenía, por lo cual no debería de verse como una forma absurda de buscar identidad. Pero claro, como ahora somos seres civilizados, seres críticos y de raciocinio, pues, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Qué está pasando con los niños de ahora? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Parecen más animales esa gente que critica y comenta desde el odio, con un cuando vea un Terians lo voy a patear y que ni se me acerque porque va a ver. Deberían de llevarlos a un psiquiatra, están bien malitos de la cabeza. Es culpa de la crianza respetuosa, claro. Con unos cinturonazos y se les quita. En mis tiempos jamás nos hubieran permitido. Es culpa de Shenbao, porque sí vieron que sacaron que en los libros de texto del gobierno de Morena, estos nuevos que sacaron de la nueva escuela mexicana, pues venía ahí una ilustración de donde se les pedía a los niños que brincaran como zorros, ¿no? Ay, Dios mío. Ha surgido una tendencia muy viral que vincula a los nuevos libros de texto gratuito, incluso que es de Max Arriaga, el responsable, con esta cultura de los Terian. ¿A dónde vamos a parar? Pues claro, culpa de Chemba. Porque claro, todo lo nuevo y desconocido entonces automáticamente puede volverse patologizable. Pero es tanto así, ¿realmente los Terians están mal de su cabeza? ¿Necesitan ser llevados con un psicólogo, con un psiquiatra, ser encerrados en un manicomio? ¿Hay algo mal dentro de su cabeza? La respuesta es no. Y posiblemente un depende, ya que la terantropía no está clasificada en el DSM-5 ni en el CIE-11. No está reconocida como un trastorno clínico por sí misma, ya que la psicología clínica de hoy no diagnostica por la identidad inusual como antes lo hacía. Que te sales de la norma, trastorno. Que estás en contra de las reglas, trastorno. Que estás así y así como los demás y no encajas en esto, entonces trastorno. No. Ahora la psicología clínica ya no evalúa de esa forma. Era una forma equívoca. Ahora diagnostica por el deterioro funcional. Y es ahí cuando entra el depende. Es decir, si la persona no se reconoce biológicamente como un ser humano, sino como un animal, que haya pérdida de contacto con la realidad, que internamente diga, sí, yo soy un animal y esto me está impidiendo funcionar, soy un animal atrapado en el cuerpo de un ser humano, entonces sí estaríamos hablando de un posible diagnóstico. Y siempre hay que manejar el posible diagnóstico porque si no estamos cometiendo también mal uso de la ética profesional, porque esto debe de ser directamente persona, tratante, terapeuta, o psiquiatra, psicólogo, como lo quieran ver. Eso en un consultorio y en un ámbito, pues obviamente profesional. Para que lo entiendan mejor, aquí va algo clave. Por ejemplo, respuesta A, me identifico como un lobo a nivel espiritual, pero me reconozco como humano. O sea, la persona sabe que es un humano, pero se siente identificado con un lobo. Opción B, soy físicamente un lobo atrapado en el cuerpo de un humano, pero la ciencia siempre lo negará.
Así es, en esta opción él se ve literalmente, él dice, yo soy un lobo y estoy atrapado aquí en este cuerpo. En este segundo caso, entonces sí se podría hablar de una posible evaluación clínica. No todo lo que parezca fuera de la normalidad significa que es un trastorno, como ya les había mencionado. Claro, es que esto no es común, esto no es normal para mí, para nuestra sociedad, entonces trastorno. No, personas, no quieran luego ligar algo desconocido para ustedes a un trastorno. No significa que la persona esté mal de la cabeza, esté deschavetada, como lo quieran llamar. Incluso los pocos estudios que se tienen, que por cierto en su mayoría son cualitativos, indican que los participantes sí logran una distinción de la identidad interna y la realidad física. Son conscientes de que biológicamente son humanos y logran una funcionalidad como la de cualquier otra persona que no se identifica como Terrian. Sí, existen casos de personas que literalmente se creen animales. Estos suelen aparecer en contextos de psicosis, delirios o alucinaciones. Eso no significa que todos los casos sean iguales, porque como les encanta generalizar. Es que ya mordieron a una niña, son peligrosos, atentan contra nosotros, con nuestros derechos, son malos. Porque siguiendo esta lógica, entonces todas las mujeres somos buenas madres y todos los hombres son unos abusadores. Sí, porque a mi tía, su marido le robó, entonces todos son iguales. Ah, pero mi mamá fue una gran madre, entonces todas las madres son buenas madres. Pues no, ¿verdad? No podemos seguir esta misma lógica. Ese es nuestro primer error como humanidad, siempre queriendo encasillar y moldear de una forma que no sea diferente a la cual conocemos, que sea la norma. En el caso de los Terrians, estos no representan tasas elevadas de psicosis y sí, algunos pueden representar mayor introversión o experiencias atípicas, es decir, que tengan pocas habilidades sociales, pero eso no equivale a un trastorno. Conclusión, la terantropía no es un trastorno psicológico, sino una identidad subcultural. Podría decirse que hoy es más como una moda, así como lo que pasó con los emos o con los punks. ¿Recuerdan la pelea de los emos contra los punks? Llegaron con gritos. Los emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra. Ya, perdón. Sí, eso fue en nuestros tiempos. Háganle cuenta, también nosotros andábamos buscando identidad y muchos fueron emos. Yo no. Pero quizás en algún momento así como que me entra en la cabeza. ¿Y si nos volvemos emos? No pasé por ahí, pero... Y hoy esos emos ya son profesionales. Sí. Estas comunidades surgen más de una necesidad de ese sentido de pertenencia, de autoexplicación interna y muchas veces como una estrategia de autorregulación emocional. Una de las hipótesis que podríamos sacar de todo esto es sobre la disociación adaptativa. En los contextos, cuando por ejemplo hablamos del trauma, existen mecanismos internos, es decir, que el cerebro dice, esto es mucho para procesar, me está doliendo demasiado, entonces como no lo puedo procesar de esta manera, vamos a hacer esto o aquello. Entonces, todo este estrés lo canaliza en procesos más sencillos. Y es ahí cuando entra la disociación adaptativa, donde el inconsciente se desconecta temporalmente de la realidad para protegerse y poder soportar experiencias abrumadoras o traumáticas. Identificarse con un animal entonces significa una sensación de fuerza, una sensación de escape o una construcción de una identidad alternativa más segura. Por ejemplo, soy Juanito y todos los días mi papá me pega y yo no me veo capaz de afrontar esta situación. Pero entonces llega un momento en el que me identifico con un animal que socialmente o colectivamente puede significar fuerza, puede significar liderazgo, puede significar, no sé, valor o qué sé yo. Entonces ahora sí, yo Juanito, como me identifico con tal animal que sí tiene todas estas características de las cuales yo carezco, ahora sí puedo soportar esta vida que estoy teniendo, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo, no se puede suceder. O simplemente un escape de la realidad. Todos y todas en algún momento queremos desaparecer de todo lo que nos abruma, queremos
dejar de pensar en todo ese estrés que a veces el día con día vamos teniendo. Y es por eso que solemos tener o deberíamos de tener hobbies que funcionan como inhibidores del estrés funcional o simplemente una representación más del sentido de pertenencia, de la necesidad de pertenecer, y más porque en su mayoría estos grupos suelen pues ocuparse por adolescentes, por jóvenes. Entonces pues es la etapa en donde andamos buscando este sentido de pertenencia, necesidad de pertenecer. Ahora, si tú eres un padre, una madre de una persona terian, o simplemente te preocupa que tu hijo, que tu hija forme parte de estos grupos y que digas, es que a lo mejor tiene un trauma, es que a lo mejor es un trastorno, es que a lo mejor está mal de la cabeza, es que tiene una enfermedad mental, yo qué sé, que a ti ya te esté preocupando, pues entonces vayan juntos a terapia. Ahora me dices, no tenemos dinero para ir a terapia, porque yo también sé que esto de la terapia, pues sí es muy fácil decirlo, pero pues el dinero, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, antes de agredir, antes de ir y decirle, pero ¿por qué? Si yo te di valores, y yo te digo, y yo y esto y aquello, antes de exaltarte, de verdad, pregúntate, empieza a hacer preguntas autorreflexivas en ti. ¿Qué está pasando para que mi hijo, para que mi hija tenga la necesidad de pertenecer a un grupo de estos? ¿Qué tan malo es que pertenezca a este grupo? ¿Qué implica formar parte de este grupo? ¿Cuál es mi miedo? ¿De dónde viene o surge ese miedo que tengo a que mi hijo, mi hija se comporte de tal o cual manera? ¿De dónde viene esa preocupación? ¿Es un daño real o simplemente un juicio moral? Ahora, con todo esto no estoy diciendo que los aceptes. Al final estos grupos de personas o los que lleguen a surgir, porque estoy segura que todavía nos falta muchísimo más por ver, que explorar, ellos seguirán existiendo. Porque por naturaleza humana tenemos esa necesidad de buscar identidad a través de la comunidad, porque somos seres gregarios. Esa necesidad de pertenencia, de entender por qué soy y me comporto de tal o cual manera. Tampoco estoy diciendo que aceptemos cualquier acto de estos grupos. Es un derecho de todas y de todos el poder identificarnos como se nos dé la regalada gana. ¿Quieres identificarte como una paloma porque te gustan las migajas? Identifícate como una paloma. ¿Te sientes identificado con un carro porque te gusta el lubricante? Identifícate como un carro. Toma todo el lubricante que quieras. De verdad, puedes identificarte con P o con PA. Siempre y cuando esto no perjudique los derechos de los terceros, es decir, su integridad, seguridad y patrimonio. Como dicen por ahí, libertad de expresión sí, impunidad no. Porque también andaba viendo mucho por ahí de que si estamos aceptando esto, entonces después vamos a aceptar ¿cómo decirlo? Que los pedo, ya saben, ¿no? Con los niños. Entonces, pues vamos a estar aceptando esto. O sea, no se trata de llegar de un extremo al otro extremo. O sea, ¿en qué momento te están diciendo eso? De verdad, no. No, y yo voy a ser una de las primeras que diga no. Así, no. La finalidad de todo esto fue informarte a ti que llegaste a este video, para que impulses tu parte crítica, tu parte analítica, que no te quedes con lo poco o muchos videos repetitivos que viste en el internet, que los Terrians ya llegaron, que ya mordieron, que ya hicieron, que ya pasó. No, que tú desde tus perspectivas busques más información, te orientes, te guíes y no nada más te quedes con eso que viste. Que veas más allá de tu cotidianidad, de tu normalidad. Te puede gustar o te puede no gustar, pero mientras no interfiera en tus derechos, ¿qué sentido tiene poner tanta energía en ello? En fin, si llegaste al final de este video, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta. Eso me ayuda mucho a llegar a gente que le guste más este contenido. Muchísimas gracias por llegar al final. Yo me despido de ti, ya sabes, pórtate muy mal. Muy mal. Pero cuídate muy bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Me voy a quitar mis orejas. Yo no sé por qué tanto alboroto, si ustedes se creen lobas. Una loba en el armario. O a veces hasta gata. Seré la gata bajo la lluvia. Hay muchas canciones de animales, por cierto. Ahorita me estoy acordando de otra que dice... Mariposa de barrio. Sí, yo me creo mariposa, ya no conejo, seré una mariposa de barrio. He dicho, bye. Ya me despeiné. Sí, yo la más peinada del mundo.